Buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje del día de hoy, en donde vamos a dar cierre a través de las siguientes actividades. Van a realizar un cuestionario muy breve y después van a realizar un mapa mental. Primero, anoten, por favor. Define en qué consisten los siguientes niveles de la lengua. ¿En qué consisten los siguientes niveles de la lengua? Número 1, técnico científico. Técnico-científico. Número 2, nivel literario. Número 3, nivel cotidiano. Número 4, nivel familiar. Actividad 2. Indica en qué consisten los siguientes tipos de textos y sus características. Punto. Número 1, texto familiar. Dos, texto académico. 3, texto literario. 4, texto periodístico. 5, texto científico. 6, texto técnico. ¿Cuál es la 5? 5, texto científico y 6, texto técnico. Y lo último, muchachos, con los datos de los diferentes tipos de textos, realiza un mapa mental. Con los datos de los diferentes tipos de textos, realiza un mapa mental. Así que van a definir en qué consiste cada uno de estos. Primero, los niveles de la lengua, que son 4. Tenemos el técnico científico, literario, cotidiano y familiar. Brevemente los describen. Después, la definición y características de los distintos tipos de textos, y con la información que ya van a tener con los tipos de textos, hacen un mapa mental. Vamos a repasar. Cuando hablamos de los niveles de la lengua, veíamos que son los que utilizamos dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos y las necesidades. ¿Qué características, así como una definición rápida, tiene el lenguaje técnico-científico? ¿Cómo lo podemos identificar? Por palabras como... La más fácil sería, digamos que electrolitos, ¿no? Porque a la primera no sabemos qué son. Muy bien, porque tiene lenguaje técnico. Primero, es lenguaje técnico-científico porque utiliza lenguaje técnico que se refiere a la ciencia, es un lenguaje especializado. Esa es la característica de
ese tipo de lenguaje técnico-científico, ahí van juntos. ¿Cuáles son las características del texto literario? ¿O qué es un texto literario? ¿Sí lo podrían identificar? ¿Crea mundos imaginarios? Crea mundos imaginarios y a través del lenguaje transforma la realidad. Generalmente la embellece. Muy bien. El texto, no es cierto, el nivel de lengua cotidiano. Si no me equivoco, es el que se ocupa para hablar como que bueno, por ejemplo, cuando te van a hacer alguna entrevista. El texto cotidiano es el común, ¿no? El común, como dice cotidiano, es el común, es el de diario, es el ordinario, que no es refinado, elegante ni técnico, pero tampoco es tan confianzudo, digamos. Es el lenguaje común y ordinario de todos los días, con el que nos comunicamos siempre. Ahorita es el que estamos utilizando. Estamos utilizando el lenguaje cotidiano porque estamos hablando de una manera adecuada, respetuosa, pero no les estoy diciendo, a ver, jóvenes, lo que van a realizar es el análisis del poema, van a localizar el hiperbatón, por favor saquen los endecasílabos en el soneto, pues no les estoy hablando de manera técnica, entonces ni digo, chale chavos, ustedes nunca agarran la onda, tampoco. Entonces cuando hablamos de manera del lenguaje cotidiano, es el lenguaje de todos los días, donde hablamos con propiedad sin llegar a los tecnicismos. Y por último, ¿cuál es el nivel familiar de la lengua? El que ocupamos cuando estamos con personas de más confianza. Muy bien, como cuando están con sus amigos, chale. Cuando le hacen esas expresiones, ¿qué onda? Esas expresiones son de carácter familiar. Cuando dicen incluso hasta alguna grosería por ahí, es de carácter familiar porque no es ni cotidiano, no es literario, no es científico. Entonces, cuando se comunican como lo suelen hacer con sus compañeros, con sus amigos, con gente de mucha, mucha confianza, a ese se le llama lenguaje familiar. ¿De acuerdo? Así que tenemos el técnico científico, que es el especializado, tenemos el lenguaje literario, que es el que transforma la realidad con las palabras y generalmente las embellece, como en los cuentos o en los poemas. Tenemos el cotidiano, que es el que estamos empleando en este momento, porque nos comunicamos con propiedad, pero sin tecnicismos. Y por último tenemos el familiar, el que sí ya es de gran confianza y se utilizan como, ¿qué onda, güey? Ese es un lenguaje familiar porque es de mucha confianza y no se va a aplicar a todas las personas. ¿Sí quedan claros? Bueno, ya aquí los definimos, ustedes simplemente lo van a pasar ahorita a su cuestionario. El segundo, van a decir en qué consisten los diferentes tipos de textos. Los anteriores fueron niveles de la lengua. Estos son los diferentes tipos de textos y con ello, ya que tengan la información y sus características, es que van a presentar un mapa mental. Pero vamos a repasar. ¿A qué le llamamos texto familiar? ¿Dónde lo ocupamos? ¿Lo tienen en sus apuntes o lo tienen en el libro? Pueden sacar de ahí la información. No les voy a pedir algo que no hayamos visto. Entonces, ¿el texto familiar cuál es? Si tienen libros, está en la página 25. Si no tienen libros, está en sus apuntes. Dice, carácter privado que se emplea para comunicarse con algún familiar o persona de confianza. Sí, aquí en los tipos de textos, sí vamos a mezclar un poco lo que antes era el nivel de la lengua cotidiano y familiar. Cuando hablamos de los tipos de textos, sí es más de confianza y podemos poner desde un recado. Cuando dicen, mamá, salí a platicar con mi amiga y le dejan la notita en el refrigerador, ese sería un texto familiar. Lo mismo sería si ustedes envían una carta a un amigo o a algún familiar, también sería un texto de carácter familiar porque es de más confianza. Muy bien. Y ahí anotan las características, son características sintácticas simples, vocabulario reducido, no respeta con rigidez las normas gramaticales porque, por ejemplo, dicen, salí con mis amigos, ya no dicen mamá. Si le dicen ma, pues ya, y la mamá va a entender que se están refiriendo a ella, ¿o no?
Y si le dicen a su hermano, manito, te encargo que le compres comida al gato, es que ya no me dio tiempo. Ya es manito en lugar de hermanito. Así que no respeta regularmente las normas de la lengua. Cuando hablamos acerca del texto académico, ¿a qué se refiere? El académico. Son los que apoyan con las labores de la escuela y facilitan el aprendizaje. Muy bien, es el que se utiliza en la escuela, por eso es académico, es para facilitar el aprendizaje y pueden ser sus apuntes, libros de texto, bitácoras, agendas, dentro de lo que se utiliza para los estudios. Perfecto. El texto literario. Su definición es muy parecida a la del nivel de lengua literaria. Es que construye mundos posibles para así realizar realidad y crear situaciones en mundos imaginarios. Muy bien, construye mundos posibles, hay personajes imaginarios, sobre todo hay muchas emociones y sentimientos en este tipo de textos. Así que obviamente al ser literarios pueden ser totalmente ficticios y fantasiosos y estar fuera de la realidad. ¿De acuerdo? Esas son sus características. Y dentro de estos textos pues vamos a tener cuentos, poemas, obras de teatro. Perfecto. Número 4, el texto periodístico. Narran el acontecimiento de la actualidad. Narra acontecimientos actuales, perfecto, y sus principales elementos o características tiene que ser veraz, oportuno, y dentro de ellos encontramos la noticia, el editorial, el artículo de fondo, que son los que vimos, ¿de acuerdo? Y bueno, el siguiente punto, el texto científico. Explican un fenómeno o acontecimiento. Explican un fenómeno o acontecimiento que tenga que ver con el área de la ciencia, cualquier área de la ciencia, química, biología, física, las matemáticas, la astronomía, etcétera, pero tiene que ver con la ciencia. Y por último, es lenguaje riguroso, lenguaje unívoco, es decir, que no puede ser, que no se puede confundir, es un lenguaje técnico porque utiliza palabras muy, muy específicas dentro de su área del saber. Y por último, el texto técnico, que es el que vimos la clase pasada. ¿Son instrucciones? Son instrucciones, muy bien, son los que van dando instrucciones de cómo llevar a cabo algo, cómo se va a realizar y puede estar acompañado de imágenes y algunas características es que puede tener diagramas para acompañarlo. Así que ya nosotros lo hicimos de manera verbal, ya estuvimos recordando la información de todas sus preguntas. Ahorita ustedes son quienes lo van a pasar a su cuaderno. Sin embargo, posteriormente, solo con la información de los tipos de textos, lo que ustedes van a hacer es un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Que lleva un poquito de información y Sí, imágenes. tiene poca información, tiene imágenes. Uno lo puede ir agrandando hacia afuera. Se le llama a un mapa mental, es un esquema que corresponde a los textos discontinuos. ¿Por qué se llaman discontinuos? Porque sus ideas son fragmentadas a diferencia de un ensayo que viene palabra tras palabra hasta formar enunciados. Los enunciados nos forman párrafos, los párrafos nos forman capítulos y así hasta formar un libro completo. En los textos discontinuos son frases, son pocas palabras, y en este caso aquí tenemos desarrollo infantil desde la concepción hasta los 3 años de vida. Y es un mapa mental, se le llama esquema radial. ¿Por qué radial? Porque es como el radio. Empieza en un círculo se anota el tema. Como ustedes van a hacer el mapa mental de los tipos de textos, aquí tienen que poner tipos de textos. ¿Y cuántos tipos de textos tenemos y que acaban de anotar ahorita? 6. 6. No importa, dependiendo de la información que se aborde, siempre se tiene que empezar en el centro, aquí como si fuera el reloj, como si fueran las 12, el tema más importante y va descendiendo importancia, así que el de las 11 sería el tema menos importante. Pero en este caso, como son temas aislados de los tipos de texto, ninguno es más importante que otro. Así que ustedes pueden empezar conforme se los di,
o conforme ustedes quieran, pueden empezar con el técnico, después el literario, no importa el orden en el que lo acomoden. ¿Qué es lo primero que tiene que ir? Bueno, después de que ya pusieron tipos de texto, va un conector. Estas líneas se llaman conector porque están uniendo las ideas. Y van a poner aquí, como ya dice tipos de texto, aquí simplemente literario, periodístico, técnico, científico, académico, familiar, y después dan una breve definición, pero esa breve definición tiene que ser como de 4 palabras. Y después a lo mejor 2 características, pero cada que lo hagan, si aquí ponen una definición, aquí van a poner otro conector para dar características y después van a poner imágenes. Como lo van a hacer, ustedes pueden hacerlo a mano, lo pueden hacer a computadora, tienen que ocupar colores para que sea llamativo y no importa cómo le queden sus dibujos, pero hagan dibujos. Si es un texto, por ejemplo, un texto familiar, ponen ahí un recadito y ya lo dibujaron. Si van a hacer un texto literario, a lo mejor ponen una frase de amor y un dibujito, un corazón, y ya tienen su característica y su dibujito, dependiendo de qué lo estén hablando. Si dicen un texto científico, a lo mejor un tubo de ensayo, y ya me indica eso es ciencia, o me dibujan un átomo para indicar que es un texto científico. Así que no importa cómo queden los dibujos y lo pueden hacer a mano, me parece que es más fácil que hacerlo a computadora, pero ya los dejo a su criterio. Y ese trabajo es el que, de los 3 que estoy dejando ahorita, lo que van a subir a Classroom va a ser el mapa mental. Entonces, tienen que ser pocas palabras, siempre va encerrado el tema, no lo pueden dejar así. El tipos de texto, van sacando sus 6 conectores, van anotando los tipos de texto literario, académico, familiar, etcétera, una breve definición de 2, 3 palabras. Por ejemplo, texto literario, embellece la realidad. Y tengo 3 palabras y aquí puedo poner como ejemplos cuentos y poemas y ya tengo todo lo referente a mi texto literario. Pongo un dibujito, a lo mejor dibujo a Blancanieves, ¿sí? Y ya tengo ahí mi primer parte o primer tema de mi mapa mental y así con cada uno de ellos. Pero no olviden ponerle los conectores. Sin conectores o sin que vaya encerrado el título, sin imágenes, sin colores, no es un mapa mental. ¿Queda claro, chicos? Muy bien. Entonces, por favor, empiecen a contestar sus preguntas. Aquí sigo con ustedes, chicos. Si tienen dudas, me comentan para solucionarlas.
¿Van bien, chicos, o tienen alguna duda? Ya estamos en los últimos 10 minutos de la clase. Recuerden hacerlo bien. Si ustedes hacen bien esta actividad, en estas dos actividades tienen lo que hemos visto en los dos módulos y simplemente les bastaría estudiar esto para tener todo claro. Y de esto que les estoy dejando es de donde voy a sacar preguntas de examen, así es que contéstenlo bien, por favor.
¿Alguna duda? Bueno. Bueno, nos quedan 3 minutos de clase. Suspendan lo que están haciendo. Les decía, si no han entregado su proyecto colaborativo y tienen algunas dudas, voy a estar conectada a las 3 de la tarde. Para quienes tengan dudas, lo tomamos como si fuese una tutoría y orientarlos. Algunos tienen dudas, otros no y ya han entregado, pero no es obligatorio, solamente son para aquellos equipos que tengan duda de cómo se tenía que hacer. Ya se los expliqué, pero se los vuelvo a explicar, pero ahora en tutoría, para que quede grabado y lo puedan consultar. Así es que los que tengan la disposición o duda, a las 3 de la tarde nos veríamos aquí mismo en la sala de clase en Zoom para poder orientarlos, ¿de acuerdo? Bien, igualmente chicos, les sugiero, les pido por favor que en lugar de que solamente tengan aquí sus cuadritos, sus nombres, pongan, si no van a tener su cámara encendida,
pongan una imagen, una fotografía suya, por lo menos para conocerlos, de preferencia, y si no, pues una imagen, su avatar aquí como Fabi, o pueden, ya Renata tiene una foto, Fabi un avatar, pongan aunque sea un paisaje, un carro, un gato, su mascota, lo que les guste, pero cuando me dejan así sus nombres y lo paso a video, todos estos nombres se eliminan y queda en negro y parece que mi clase está vacía, que no tengo más que 2 alumnos o 3 que tienen su cámara encendida, o quienes tienen sus fotos, sus imágenes también aparecen, pero todo lo demás se borra. Así que por favor, cámbielo, ¿de acuerdo? Ivette, César, Silva, Kevin, por favor, pongan imágenes, todos los que no tienen imagen o fotografía, pongan alguna para que quede grabada en el video. ¿Sí, muchachos? ¿Lo podrían hacer? Bueno, entonces estamos a 1 minuto. ¿Alguna duda que tengan respecto al tema, respecto a su mapa? ¿Todo bien? Entonces va a estar en Classroom la actividad. Lo único que tienen que subir es el mapa mental. Lo demás queda en su cuaderno y eso es para que ustedes puedan estudiarlo perfectamente y que cuando les deje la guía para examen, ustedes vayan directamente a esa página de su cuaderno y de ahí puedan sacarlo. Por eso es la importancia de hacerlo bastante bien. Bueno, si no hay nada más, nos despedimos, chicos, porque nos va a sacar esto en cualquier segundo. Que tengan una excelente tarde y los que gusten nos vemos a las 3 y los demás nos veríamos el próximo viernes. Hasta luego, chicos, cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, chicos.